Bienvenida Elvira Ordóñez y también a Tala Matelini que nos acompaña. Sí, mañana presenta un nuevo poemario, la poeta Tala Matelini. Iniciamos las conferencias de este coloquio y creo que uno de los aspectos que a mí realmente me llenan de alegría es la presencia de este público de todas las generaciones. Creo que Porras ha ganado ahora nuevos concurrentes, estamos muy contentos por ello. Y otro aspecto positivo es que este coloquio ha permitido que muchos escritores se conozcan entre sí, muchas figuras de diferente tipo, de diferentes edades o generaciones, están presentes, incluso de diferentes países, están presentes con nosotros. Y por eso ahora saludamos la presencia de Ana María García Silva, a quien agradecemos ciertamente por haber invitado, por haber aceptado esta invitación. Voy a leer brevemente algunos datos sobre ella para que la conozcan y luego pues tenemos el placer y el honor de escuchar. Ana María García Silva es licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Humanidades y Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Es máster en Educación de Adultos, Universidad de Mississippi, Estados Unidos de Norteamérica, diplomada en Proyectos Educativos y Cultura de Paz por la Universidad Católica. Ha publicado prosa y poesía en diferentes diarios y revistas del Perú y España. Es autora de 2 libros de poesía, Hormas y Averías, editado por Caballo Rojo en 1995, y el segundo, Juegos de Mano, editado también por Caballo Rojo en 1999. Ejerce la docencia universitaria y secundaria. Es coordinadora del Centro UNED Lima de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, y miembro de la Comisión de Escritoras del PEN Club Internacional. Un fuerte aplauso para la mayoría. Buenas noches, muchas gracias Antonio por la presentación. El aplauso es para ustedes que me están esperando. De verdad es la primera vez en mi vida que llego tarde. Y la primera vez en mi vida que me están esperando. La posibilidad de esperar. O sea que me siento súper importante hoy día. Muchas gracias. Bueno, Diana me había invitado a leer, me dijo o que hiciera alguna ponencia, entonces digo, bueno, yo leeré algo de lo mío, pero lo que quería hacer también es un pequeñísimo homenaje a poetas que han influido en mí y que me han ayudado a dar el salto de escribir a publicar, ¿no? Que es un salto importante en la vida de todo poeta. Y luego les leeré algo de lo mío. El primer poema que quiero leer es homenaje a un gran amigo que murió el año pasado, que es Antonio Cisneros. De propios como ajenos. De la Casa Susana. No voy a leerlo todo porque es muy largo, pero voy a leer la parte 1 y la parte final. El título es Nunca tuve el menor entusiasmo. Nunca tuve el menor entusiasmo por una vida breve, aunque gloriosa. Frecuentar han sido mis potajes, agridulces y fuertes, todo el tiempo posible. Amar también, sin mucho esfuerzo. Ser amada como si fuese el único animal deseable en el planeta. Aburrirme, maldecir, desesperarme hasta pedir la muerte, conociendo que el impacto no acude por llamado, ¿o sí? Entonces te detesto, chiquilla coronada con laurel o varas de apio fresco, lloriqueada en tierno funeral, antes de los mareos y el bochorno del primer embarazo. Gloriosa tú. Yo, en cambio, llevaré esta belleza inevitable, cuanto más todavía, que me ocupa como el relleno a un pavo. Huiré, sin excesos, del trato con la falta. Deseo con fervor un par de nietos sanos y presentables. Poco importa que los lustros me vuelvan triste o necio. Una carga, así suelen decir, para mis hijos.
parte, que es la parte 5. Y de Dios, ¿qué más puedo decir? Y de Dios, ¿qué más puedo decir que Él no sepa? Casta soy, pero no hasta el delirio. Me preocupé, como muchos, por los pobres del reino, y veo, como todos, el paso de la nave de los muertos, y temo, y bebo valeriana. Recíbeme con calma, mi Señor. Elegí ese texto porque creo que es un homenaje bastante completo. Antonio alguna vez se identificó con la casta Susana. El aspecto religioso influyó mucho en su poesía y de ese tema hemos conversado bastante y por eso lo hago igual. Y creo que ahora que no está, es un momento por el que todos tenemos que pasar y que a todos los poetas de alguna forma nos marca, nos hace pensar en el alivio de la muerte. He traído también un poema de Carlos Germán Belli, un poeta vivo, muy reconocido, que también ha influido mucho en mi poesía. De él voy a leer Así la forma que se va. Hay quienes creen en la divinidad, únicamente acosados por el pavor ante la posible nada. Igualmente hay quienes adoran la forma artística ante el temor de que termine por desintegrarse para siempre. Pero en este caso, la angustia no es la única causa, sino que a la vez hay una tácita devoción, tan antigua como los propios objetos estéticos. Es la fe en la forma, no por el riesgo del vacío, sino por el puro placer de disfrutar. Igualmente, como cuando se adora la divinidad por sí misma y aun si no existiera. En realidad, ni espuria, ni imputable a barrocos o parnasianos decadentes. No hay que avergonzarse de ella, no hay que reducirla a la postración. Obrar así no es otra cosa que renegar de nuestro continente, porque los cuerpos en que moramos también poseen un contorno, también una estructura donde se encuentran en perfecto orden y concierto los secretos órganos vitales. Aferrémonos a ella como nos aferramos a nuestra forma corporal ante el embate del tiempo, ante la aproximación de la ineludible muerte. De Así la forma que se va. Luego tengo otro poema de mi querida Elvirita aquí presente, que es Mi guerrilla. Mi guerrilla es la nada, grito a grito, esculpida miseria, hueso a hueso. Mi guerrilla es el mundo, muerte a muerte, son petardos mis ansias, viento a viento. Desatadas campanas, erguidos océanos, montañas de fuego, mis sueños. Mi guerrilla es la vida, tiempo a tiempo, lucho con mis fantasmas, cuerpo a cuerpo. Mi conquista es el alma, hombre a hombre, mi conquista es el cielo, trueno a trueno. Desbordadas alturas, demencia de estrellas, espacios abiertos, mi anhelo. Mi guerrilla es la noche, sombra, sombra, es tormenta y naufragio, puerto a puerto. Mi guerrilla es la tierra, ronda a ronda, con su angustia y su miedo, vuelco a vuelco, combatientes azules, quebradas cadenas, granadas de rosas, mis versos. Juan Gonzalo Rose también es un poeta que tuve la suerte de conocer y tratar gracias a la amistad que tenía con mi hermano Paco García, que en ese entonces estaba casado con Tania Libertad y bueno, han hecho varias cosas juntos en ese entonces y yo he podido estar cerca de él. Su poesía me ha influido mucho, me sigue influyendo y he sacado de sus libros una de las que más me gusta, que es El vaso. Roto de estar, supongo, el vaso cojo de mi antigua casa. ¿Cómo ha podido contener el suelo, el agua toda que bebí en mi infancia? Alguna mano familiar y amiga debió romperlo, una tarde acaso, y toda el agua de mi infancia rota cayó en mi alma, viuda de ese vaso. No lo neguéis, mamá no ha sido adrede,
Desde aquí estoy viendo, parado y solo en terraplén extraño el agua de mi infancia derramada. Así como yo cuido mi corazón, cuidadme los amados objetos de este reino que edifiqué con risa ya llorada. Ayer no me lo dijo nadie, lo he sabido como se advierte el dolor del llanto en la cama de hotel que nos cobija. Alguien ha roto el vaso donde un niño supo peinar la sed de los jugados. Por eso insisto, guardad las cosas del que está lejano, defendedlas de los vuelos terribles de la mano. Estar ausente tantos años hace sentirse un muerto al vivo más presente. Y por eso perdono, yo al culpable, tanto naufragio, tanta rotura de alma impunemente. Pero el vaso, no, el vaso nunca. Otros vasos habrá, pero ninguno que conserve los versos de la fuente. Ahora un poema que me llegó. Entre el dolor y el placer median tres criaturas, de las cuales la una mira un muro, la segunda usa de ánimo triste y la tercera avanza de puntillas. Pero entre tú y yo solo existen segundas criaturas. Apoyándose en mi frente, el día conviene en que, de veras, hay mucho de exacto en el espacio. Pero si la dicha que al fin tiene un tamaño, principia, ay, por mi boca, ¿quién me preguntará por mi palabra? Al sentido instantáneo de la eternidad corresponde este encuentro investido de hilo negro, pero a tu despedida temporal tan solo corresponde lo inmutable, tu criatura, el alma, mi palabra. De Marco Marcos, un gran amigo también. En lo más difícil. La mujer que me alucina está en el otro lado del mundo. Si acaso tengo voz, si acaso me sostengo, es porque ella existe, en medio de la neblina y en el otro lado del mundo. Y si mi mano algo escribe y cruza los cielos plomos en forma de caricia y de frío y de calor que la envuelven dulcemente, es porque ella vive y habla, me sostiene, me da fuerzas, cruza los cielos grises y me toca con sus ojos, en la noche soledosa, así, tan lejos. La mujer que me alucina me ama, me dice, pero estoy solo, terriblemente solo, muerto de infierno. Soy solo sombra de un fantasma melancólico que cuida a una mujer allá en el Perú, en lo más difícil. Y ahora voy a leerles algo mío. Escrito a causa de la necesidad de usar un pronombre. Uno es así. Obtiene de la pluma el desliz, el uso narrativo, el discurrir. Y hay quien se vuelve al ojo e inquiere que, ¿cómo así verte vestida de mucha magnitud y después comprobar en la obranza lo insulso de tu peso al enhebrar? ¿Y a quién habría que instar a la chanza? Es a ellos, a los que acuerdan en la desesperanza cotidiana. Uno es así. Pone ardor en los dedos y salen palabras. ¿De quién es entonces la culpa si no hay intentos de acceso? La lesión por fuego es la más dulce, porque lleva a la consumación. La vivificación del sacramento, que no es otra cosa que el acto más de carne. Los contrarios, que aparecen como manchas sobre algo y de cuya existencia no podemos maldecir, acusan. Cuando así los veo, con sus rodillas asentadas sobre la columna, su actitud me provoca. Lo que me apetecería en ese instante es ceder y obtener de esa sesión la única verdad. Pero no se trata de verdad, sino de verosimilitud, que no es lo mismo. La una califica, la otra solo sirve para la distensión. Pero uno es así, y por eso escribe. Este es de Juegos de Manos. Luego les voy a leer una serie de poemas cortos que son independientes entre sí, pero llevan todos el mismo título,
donde empezamos a ser dos. Habíamos tomado ya todo el vino, contemplábamos la copa vacía, cada uno. En el esfuerzo de tus axilas oscuras, violetas, casi una penitencia. Del amor que nos separa, inmenso, nace el mal. No sabría quererte de otra manera que estas veces perdurables para una sola vez. Ver el detalle de un cuerpo vencido al que no amas, sus ingles incoloras, lacias, frías, te incorporas, enciendes un cigarro, frente a ti la pared, siempre amarilla. Y ahora de juegos de mano, Estigia, alegoría del agua. El río solo es la corredosa aridez de la sombra alargada y oscura del agua recibida, y no como se cree el agua misma, ni yo misma. Yo misma en el pequeño pacto entre los juncos, en Cuenca, niego el continente, la sombra de la que hablo, el eco, la pantalla, el cuerpo y el propósito del cuerpo que se me desoculta. Una especie de razonable armonía entre el pez y la piedra, el agua, así como expía, también impide la laxitud irremediablemente unida, uniéndose a la muerte, porque no ha podido nunca concebirse el reverso del origen. Los más antiguos propiciaron esta partida húmeda. Esta gota regidora, gota riego, amachada criatura en creador que en semejante crea, por el desprendimiento o por la idea infinitesimal. Los más antiguos propiciaron esta partida húmeda. Nosotros heredamos sus dioses y sus juramentos. Bellas ondas en el seno rancio. Ellos juraron por el agua, más allá de su nombre. Muchas gracias. Después de haber escuchado estos textos extraordinarios de Ana María, nos gustaría preguntarle a ella, digamos, cuál es su concepción sobre el escritor, cuál es su arte poética. Creo que de alguna forma fluye lo que ha dicho, pero me ha parecido tan interesante estos textos que verdaderamente, y como además hay muchos jóvenes, algunos de los cuales probablemente tengan un interés por la escritura, por la creación, con la palabra, nos gustaría algunas palabras más reflexivas de Ana María. Bien, ¿qué puedo decir a los jóvenes sobre la poesía? La poesía me ha acompañado a mí toda la vida. Y bueno, a veces es un lugar común que todos los poetas dicen, ah, sí, que yo escribo desde niño. En mi caso es verdad, porque he sido una niña muy tímida y entonces escribía, y recuerdo mucho el momento que empecé a sentir verdaderamente que escribir era escribir, porque tuve la suerte de hacer un viaje en aquella época en uno de los vapores italianos que iba a Europa, y yo era bastante niña, tenía 8 años, y me acuerdo que yo había estudiado en el colegio que la Tierra era redonda, pero no concebía la redondez de la Tierra, no la concebía porque todavía mi pensamiento era que la Tierra podía ser redonda pero plana. Y entonces, mirando el horizonte, distinguí, de verdad, y estaba con mi padre era escritor también, ¿no? Muchos no lo saben, español, escritor y comerciante, o sea, un hombre genial, o sea, de todo. Y le dije a él, papi, ahora entiendo por qué la Tierra es redonda. Y no sé qué emoción sentí en ese momento que me llevó a coger un lápiz y una libretita que siempre cargaba yo y me puse a escribir. ¿Qué escribí? No sé, pero me puse a escribir consciente de que estaba escribiendo y me gustó. Me gustó el acto. Sí, me gustó el acto de escribir. Exactamente. Ahí descubrí. Y no tuve mucha seguridad para ello, a pesar de que
como te digo, mi papá escribía y él me apoyaba mucho, siempre escribía en el colegio y tuve premios en el colegio, lo típico. Pero a la hora de elegir carrera tenía un poco de temor de decidirme por la literatura, porque pensaba y miraba a los grandes poetas y me asustaba un poco que yo no iba a poder llegar nunca a eso. Y por otro lado, también viví una época en que se vivía muy fuertemente la conciencia social. Entonces, a pesar de que yo a veces sentía que no tenía mucha vocación, pues estudié educación. Estudié educación con filosofía y con teología, que siempre me había llamado la atención la teología, justamente porque nunca estudié en un colegio religioso y porque lo que supe y viví de religión lo viví en familia y creo que eso me ayudó mucho a querer saber más. Y bueno, al final de todo esto, seguí educación, seguí filosofía, después decidí estudiar psicología y iba dejando siempre la literatura para el final. Hasta que conocí a Marco y Lebrando, que me ayudaron muchísimo. Mi reencuentro con Antonio después de mucho tiempo también, porque nos conocíamos desde nuestros abuelos, padres, ¿no? Pero yo lo veía muy lejano a mí, ¿no? Él me ayudó porque me dio mucha seguridad, pero sobre todo Marco y Lebrando, que me llevaron, que prácticamente me llevaron a Cuba, a Casa de las Américas, que todavía no había escrito nada, ¿no? Nada, digamos, no había publicado nada. Había escrito, pero no había publicado. Y Lebrando me hizo presentar una ponencia, me hizo de verdad, porque me hizo, o sea, me dijo, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Entonces, bueno, y se me ocurrió como, bueno, el título, y bueno, voy a hacer La muerte como opción de utopía en la poesía de los 60. ¿Vas a poder hacer ese título? Es que si no hago eso no voy a hacer nada, porque eso es lo único que se me ocurre. Y me puse a leer como loca y de verdad que me salió muy bien. Creo que como loca lo hice, pero por lo menos te aceptar. Entonces, eso me dio mucha seguridad para venir y ya sacar el primer libro con más galerías, por eso yo estoy muy agradecida, ¿no? Y ahí terminé, como terminamos los poetas, para poder vivir enseñando literatura. Y he tenido alumnos de todo tipo, unos para quienes ha sido interesante, otros para quienes ha sido aburrido, pero todos me han enseñado algo, ¿no? ¿Y qué les recomendaría yo a los jóvenes? Simplemente dos cosas, ¿no? Que descubran la poesía, porque la poesía está en la vida, está en la vida, hay que descubrirla, ¿no? Y hay que vivirla. Y yo siempre me pongo una frase de Vargas Llosa, con la que a veces me conquisto a los alumnos, porque, ay, ¿hizo este curso para qué sirve? ¿Saben para qué sirve? Vargas Llosa dice que sirve para hacer mejor el amor. Entonces, suficiente, silencio total, atención total. Entonces, de verdad, sirve la poesía y la literatura, sirve para vivir en otra dimensión. Y yo creo que eso cada día nos hace una falta mayor, vivir en una dimensión distinta. Entonces, esta idea hay que acercarse a ella, no tenerle miedo, ¿no? Y abrazarla. Y lo demás viene por añadidura. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos. Gracias por la espera. Lo voy poniendo porque hay un homenaje de Lebrando Pérez. Te agradecemos que hayas venido. No, Muchas gracias. de la perla italiana, gracias. Gracias por tu Un palabra. beso a cada uno. Gracias. Mario Granda, ahí está Mario Granda. Bien, invitamos a pasar a la mesa a Mario Granda, lo recibimos con un aplauso, por favor. Gracias, Mario. Continuamos con esta maratón de la poesía y la literatura. Tengo el gusto de presentar a otro de nuestros distinguidos ponentes, Mario Granda, cuya ponencia se llama Lectura Ética y Lectura Estética de Lima, la doctora de Sebastián Salbón. Estaba conversando con el doctor Harry Bellevan. Si no recordamos mal, el próximo año se celebra el aniversario, creo que es el 50 aniversario
de la aparición de este importantísimo libro que es Lima la Horrible, de manera que la ponencia de Mario nos viene bien para comenzar a una relectura. Mario Granda es licenciado en Literatura por la Universidad Nacional de San Marcos, es profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y editor en jefe de la revista virtual de literatura El Hablador. Actualmente se encuentra trabajando en una tesis precisamente sobre la recepción del libro Lima la Horrible de Sebastián Salazar Borda. Con ustedes, Mario Granda, y un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Diana Vázquez y al profesor Antonio González Montes por haber organizado este encuentro que me parece pues, de tanta importancia para lo que es el estudio de la literatura, la reflexión y finalmente la conversación. En este caso, para ser precisos, de los estudiantes de doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Antonio, por las palabras. Y bueno, mi tema es, como se ha dicho, la lectura ética y la lectura estética de Lima la Horrible, de Sebastián Salazar Bondi, un libro que fue publicado en el año 1964, y en el cual se hace una reflexión, un comentario, ¿no?, sobre la imagen, ¿no?, que hasta ese momento prevalecía en digamos, el discurso oficial sobre la ciudad de Lima, ¿no? Esto, pues, que era, para hacer un resumen, era la versión, podríamos decirlo, colonialista, ¿no?, de la capital, ¿no? El libro de Lima la Horrible lo que busca es hacer una confrontación, ¿no?, respecto a toda una tradición, larga tradición de aproximadamente 80 años que se inicia a partir de los seguidores de Palma, ¿no?, de cómo a partir de las tradiciones de este gran escritor se crea, pues, y se fomenta todo un imaginario que por décadas va a ir alimentándose y alimentándose, ¿no? Hablamos de la tradición de José Gálvez, ¿no?, en una línea que se va de los libros que surgieron durante las décadas del centenario, ¿no?, a los 100 años de independencia del Perú, o especialmente en los 400 años de la fundación de la ciudad de Lima, 1935, en la que Porras Barnechea, por cierto, aquí en esta charla vamos a tener presentes, publica la pequeña antología de Lima, en la que se reúnen muchos textos, ¿no?, antiguos y contemporáneos de la ciudad. Entonces, Lima la Horrible es una respuesta a esto, ¿no?, y es significativo que pasado la mitad del siglo XX sea necesario decirlo, ¿no?, y que no sea la única persona que lo diga. En realidad, Salazar Bondi teoriza algo que ya muchos escritores habían representado en sus obras, ¿no? En la década del 50, los escritores como Osvaldo Reynoso, como Congrens, como Ribeiro, ya habían presentado una nueva faceta de la ciudad, pero era una faceta que todavía no era aceptada, ¿no? Cuando Salazar Bondi manifiesta, pues, su parecer, ¿no?, diciendo que Lima no era tal, ¿no?, pues se produce un debate, ¿no? Bueno, en esta ocasión, debido a razones de tiempo, yo quisiera en líneas generales presentar este debate al que me estoy refiriendo en líneas generales, como les digo, y luego escuchar sus opiniones, sus comentarios, porque es lo que me interesa, ¿no? Creo que
el tema de Lima y la interpretación que hacemos de la ciudad es algo que nos interesa a todos mientras estemos viviendo aquí. Y creo que este libro y la historia de este libro a lo largo de los años nos dice mucho. Bien. Bueno, entonces hemos presentado el libro en líneas generales. Lo que voy a hacer ahora es un poco hablar de la historia anterior del libro y un poco de la historia posterior. No voy a detenerme en detalles, pero porque quiero más bien que las ideas estén así explicadas. Bueno, primero la historia del texto, ¿no? ¿Cuál es el texto cuando hablamos de Lima lo horrible? En realidad este es un texto muy anterior, ¿no? La frase Lima lo horrible se encuentra en una carta del poeta César Moro que aparentemente envía a su amante mexicano Antonio, ¿no? Y impresionado desde un aspecto negativo, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Fecha la ciudad, ¿no? Dice Lima lo horrible, julio-agosto de 1943, más o menos, o 38, no recuerdo, ¿no? Y es una carta que no es una carta convencional, sino que es una carta donde se especula mucho sobre cómo es que la ciudad de Lima trabaja mucho en especulaciones, ¿no? Una ciudad en la que no reconoce a la persona, sino que al debe ser, ¿no?, al que podría ser. Luego la frase reaparece en un libro de un poeta, Carlos Germán Belli, un poemario que se llama Oada Cibernética, en los años 50. Y lo curioso de esta aparición de la frase es que aparece en una hoja en blanco, ¿no? Parece que al final. Y en relación al libro, ¿no?, en este caso la frase Lima lo horrible lo que hace es complementar también, ¿no?, una visión apartada, ¿no?, y crítica de esta capital que ¿no?, se interesa más por las formas, por la apariencia, no tanto por las otras realidades que existen en la ciudad. Finalmente, es recién, en el año 64, en el año de nuestro libro, en que aparece ya no como una fecha, ya no como una frase que aparece inopinada en un libro, sino como título del libro, ¿no? Y es por esta razón que generalmente se cree que es Salazar Bondy el autor de la frase escrita. En realidad él vendría a ser una especie de colocador de la frase, ¿no?, como título, y finalmente una difusión que hasta ahora ha llegado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Salazar Bondy, ¿no? Como les dije, el título nos hace remitir a un carácter estético, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Nos hace pensar en la fealdad, ¿no?, en una imagen desagradable, ¿no?, de la capital. Pero curiosamente el texto pues no avanza por ese lado, ¿no? Más bien el libro lo que hace es, como les dije, hacer una denuncia, ¿no? Dice que Lima aún es vista con los ojos de antaño, ¿no? Se piensa en la colonia, ¿no?, y con ella el mundo de los virreyes, los balcones, las calesas, ¿no?, y una sociedad, ¿no?, que se apoya en el pasado. Para Salazar Bondy, el hecho de celebrar tanto este mundo de balcones y virreyes, en el fondo es una manera de idealizar y finalmente de querer vivir y mantener una sociedad de ese tipo, ¿no? En los años 50 y 60 todavía existían
según Salazar Bondi, lo dice en su libro, muchos elementos coloniales, ¿no? Tratos, discriminación, racismo, ¿no? Que él veía disfrazados en el costumbrismo, en el criollismo, y es por eso que ¿no? considera que esa idealización debe terminar y más bien optar por una nueva forma de entender la ciudad y la sociedad. Entonces, la postura de Salazar Bondi frente a Lima será la de un voto en contra, como él dice en el último capítulo de su libro, ¿no? Todo referente que haga alusión a la colonia, como la pintura, ¿no? La arquitectura o las costumbres, serán condenadas, ¿no? A lo largo del libro, ¿no? Y esta postura también, bueno, luego veremos que será apoyada por muchos escritores, ¿no? Y esa es la idea general. Sin embargo, es debido a esta idea tan fija que tiene Salazar Bondi que rápidamente llegan las críticas, ¿no? ¿Cómo es que se puede condenar toda una época histórica? ¿Cómo es que de pronto 300 años no sirve? ¿Cómo es que lo construido en el siglo XVII y siglo XVIII es ideológico, ¿no? Dicen algunos críticos, y sobre todo los que más protestan son, por supuesto, los escritores colonialistas, ¿no? Algunos escritores que hasta ese momento eran los grandes defensores de la ciudad, los grandes propulsores del mito. Por poner algunos ejemplos, hablamos de Manuel Solari Swain, no es el dramaturgo, es un hermano, y también Ugarte de Lesburg, que es el autor de un libro que se llama Lima y lo limeño, y entre otros, ¿no? Que van a literalmente poner el grito en el cielo, ¿no? Y decir pues que Lima no era horrible, sino que Lima era la ciudad jardín, que Lima era la perla del Pacífico, que Lima era la ciudad de los reyes, ¿no? Una referencia a este clima la hace Alfredo Bariz Echenique muchos años después, ¿no? Y dice que esa insistencia en que Lima era una ciudad jardín en los años 60 pues no era sino una broma de humor negro, ¿no? Entonces tenemos aquí ya las dos situaciones. Por un lado, una interpretación de lo horrible desde el lado ético, ¿no? Para Salazar Bondi, lo horrible será pues un tipo de comportamiento, ¿no? Una forma de ser clasista, ¿no? Discriminatoria, como dijimos, que se apoya pues en toda esta tradición de lo criollo, finalmente del español. Y por otro, tenemos una interpretación estética, ¿no? Estos colonialistas, ¿no? Más bien dicen que Lima no es horrible, sino que es bella, ¿no? De hecho, hay un escritor en el año 74, se llama Leonidas Castro Bastos, que escribe un libro que se llama Lima Antañona, no recuerdo el libro exacto, pero dentro tiene un ensayo que se llama Lima la Bella, ¿no? Respondiéndole a Salazar Bondi 10 años después, ¿no? Entonces fíjense el tiempo, ¿no? que dura este debate, ¿no? La necesidad de querer contestar a Salazar Bondi. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros con estas dos lecturas? No basta para decir que Lima no es horrible, no basta decir que Lima es bella, ¿no es cierto? Y la tesis de Salazar Bondi no está del todo bien delimitada, ¿no? Salazar Bondi pues
condena toda la colonia, ¿no? Y efectivamente es una crítica que siempre se le ha hecho y creo que es una crítica justa, ¿no? No se puede condenar todo un momento. Y había entonces que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que Salazar-Bondi entiende por horrible, ¿no? Más allá de este sentimiento, de esta emoción, de este arrebato que siente el autor, ¿no? Por condenar toda esta sociedad, ¿no? Y pues hay una interpretación y que es un poco resume lo que quiero decir, que es la del el escritor, arquitecto y humanista peruano Héctor Velarde, ¿no? Él se interesa mucho por el libro cuando sale publicado y escribe 2 artículos sobre él y empieza a repensar, ¿no? A decir qué es lo que ha querido decir Salazar-Bondi. Dice con claridad que no está de acuerdo con esa condena que hace de la colonia, por ejemplo, de la arquitectura colonial. Voy a poner un ejemplo de su comentario. Aquí. Aquí dice. Este es Héctor Velarde defendiendo el arte colonial, la arquitectura colonial. Dice: nuestras casonas coloniales no son españolas, ni mucho menos son muy limeñas, inconfundibles y hermosas por su original unidad y delicada armonía entre lo pesado, lo blando y la bambalina. No engañan a nadie con su delicioso perifolio. Son equilibrios venidos de afuera, pero sostenidos por dentro, por la tierra de que estamos hechos. Toda la arquitectura mestiza es muy peruana. Lo español ha quedado dentro, como en España ha quedado dentro lo moro. Vaya usted a sacarlo. La pintura cusqueña no es española, fue al principio, y luego no solo lo indio la adornó por afuera, sino que la hizo monolítica y ritual como hicieron los bizantinos santos hieráticos sobre lo que quedaba del naturalismo helenístico. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es cuando Héctor Velarde habla de su opinión sobre Lorena, ¿no? Y dice: para Héctor Velarde, Lima es horrible por causa del súbito enriquecimiento de la sociedad limeña a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, periodo en el que la ciudad creció rápidamente y fue presa del progreso. Cito: Lima la horrible, de mi amigo Sebastián Salazar-Bondi, no es la Lima precolombina, ni la Lima colonial, ni la Lima republicana, no. Lima la horrible es la Lima capitalista. Lo horripilante principió desde 1914, cuando se abrió el Canal de Panamá, cuando los alemanes, para no perder la costumbre, invadieron Europa y cuando, como consecuencia nefasta, entró un incontenible huaico de dólares sobre nuestra humilde pero amable ciudad. La quisieron modernizar de golpe, progresar como cohete a chorro, ponerla al día a cabezazos y hacerla parecer como extranjera. Todos se volvieron nuevos ricos y comenzó lo horrendo. Fin de cita. Mientras que las épocas precolombina, colonial y republicana produjeron una ciudad acorde con su tiempo y sociedad, dice Velarde de alguna manera, los tiempos modernos se han traducido en un desorden de formas arquitectónicas que no tienen relación alguna con su entorno geográfico, cultural y social. Los nuevos ricos, hijos de la revolución industrial del siglo XIX y del capitalismo desenfrenado, han terminado por darle a la ciudad su particular carácter horrendo, dice, pues construyen lo que le dicta su afán progresista, siempre tan fuera de lo que corresponde al desarrollo histórico y cultural de la nación. Y esta es otra cita, otra parte del mismo texto, dice:
Entre la codicia y la nueva aristocracia se desfondaron lindas casonas limeñas para perforarlas con tiendas de baratillo. Los amos de la ciudad se sentían grandes señores franceses y construían palacetes rococós, versalitos y trianones. Unos se convirtieron en duques ingleses y surgió el estilo Tudor con chimeneas, techos para nieve y para rayos. Los conservadores se dedicaron a una gran merenguería neocolonial, con portadas deformes por la elefantiasis nobiliaria. Algunos se volvieron musulmanes con cúpulas y minaretes, a otros les dio por las cabañitas del Putumayo. Hubo plateresco de Alcalá de Henares, las casas buque flotaban en las urbanizaciones y se inventó algo genial, el King Kong, intermediario biológico entre el ladrillo alemán y el adobe de Huaca. Fin de cita. El recorrido arquitectónico que describe Velarde es una muestra de los variados temas y formas perseguidos por la burguesía. Los estilos provenientes de Francia, Inglaterra y España, si es que no de la misma colonia, denotan la nostalgia, cierta o no, por un origen europeo. Los minaretes musulmanes y las cabañas de la selva amazónica, aquellos lugares exóticos que bien pueden relacionarse con las riquezas. Las casas buque y los King Kong relacionados con los países modernos y desarrollados del primer mundo. La tenaz búsqueda por nuevos modelos no son sino el símbolo de una pérdida de identidad y la ilusoria búsqueda del abolengo, la riqueza, la ilusión de la súbita riqueza, diría Salazar, o la modernidad. Todo fue aceptado en tanto permitiera olvidar la ciudad originaria. Una nueva cita de Héctor Velarde dice: a la Lima blanda, colorida, fina, auténtica, la despreciaron porque era pobre. Sus pudientes hijos se avergonzaban de ella, apunta más adelante el arquitecto. Su esperanza, por tanto, está en la juventud, la de Héctor Velarde, que es la que podrá ser sensible a lo que hay de hondo en el país. Será ella la que comprenda la música del espacio en que se mueve, su ritmo, su escala, su color, que viva como limeña en su sabrosa salsa, en su verdadero caldo de cultivo. Entonces, he presentado esta lectura que se hace de Lima lo Horrible por parte de Héctor Velarde, para decir cómo es que ya en los años 60 había una interpretación, ¿no?, más que buscaba definir mejor este adjetivo de lo horrible, ¿no? Creo que este es el sentido que Salazar Bondy, ¿no?, quería darle a su texto. Sin embargo, el ímpetu, como les dije, la emoción, la década por hacer la denuncia, el socialismo, ¿no?, lo llevan a condenar, ¿no?, toda la colonia en conjunto, ¿no? Y también había que hacernos, antes de terminar, otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el carácter estético que Salazar le da a su título, a su libro? No podemos pensar que lo horrible solamente está visto desde el punto de vista ético, ¿no? La palabra horrible es, creo que, suficiente, ¿no?, para llevarnos al plano del estético. Y de hecho, Salazar Bondy, yo creo, sí lo incluye, ¿no? Hay partes del libro en las que él hace crítica concreta de algunos edificios, ¿no?, de algunas construcciones. Es cierto que en algunas de estas opiniones se equivoca, ¿no?, como dijimos, pone todo en un mismo lugar, pero creo también que él está en contra de esta Lima horrible de la que habla Héctor Velarde. Por ejemplo, él habla en uno de sus últimos capítulos de la famosa Casa de la Tradición, una casa que quedaba en la avenida Salaberry, hecha por un hombre, ¿no?, de los años 50, que había querido llevar todo el centro de Lima a su casa y construyó pues un palacio de gobierno, una iglesia catedral, algunos balcones, entre otros decoraciones y fuentes. Pues eso a Salazar Bondy le parecía, como dice Eloy Jauregui, recontra horrible, ¿no?
era pues kitsch, ¿no? Era simplemente querer vivir la ilusión en el propio hogar, ¿no? Fuera del contacto real con la ciudad. Entonces, Salazar-Bondi hace una crítica estética. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que, esa es mi hipótesis, ¿no? Salazar-Bondi, cuando una vez que sale publicado el libro, él debe de alguna manera defender su tesis, ¿no? Defender esta crítica moralista, ética que había hecho, y es por eso que él se aferra a esto, ¿no? Y no explora más ese contenido estético del término, ¿no? Él prefiere ir al debate, ¿no? de opiniones, ¿no? Que de alguna manera era más factible que un debate de las formas, ¿no? Del que sí se preocupa Héctor Velarde. Yo creo que de esa manera el libro ha terminado por tener una historia no tan feliz, ¿no? El libro se le conoce, pero no es muy leído, ¿no? Muchas personas creen que todavía el libro horrible solo emite un juicio muy simple, como que Lima es horrible, ¿no? Sin tener en cuenta la perspectiva de lo que quería decir Salazar-Bondi. Y pues hay todavía mucho por decir, porque de alguna manera el epíteto horrible se convirtió por mucho tiempo, por varias décadas, en el apellido de nuestra ciudad, ¿no? Los limeños pues decían sin mucha molestia que Lima era horrible, ¿no? Efectivamente, en los años 70, 80, tal vez había más razones para que sea horrible, ¿no? Pero creo que de alguna manera aceptarlo y repetirlo ha sido una forma de evitar un debate que yo creo que es importante para nosotros como ciudadanos, ¿no? Bueno, parece que hablo de la ciudad, ¿no? No estoy hablando de literatura, pero creo que en todo caso estoy hablando de interpretaciones, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso tiene que ver con la manera como hay una relación con nuestro ámbito de vida. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, en todo caso creo que lo importante es que las palabras de Mario nos van a ayudar a leer o a releer esta importante obra que, como él dice, trata acerca de nuestra ciudad, ¿no? Esta ciudad, pues a la vez varias ciudades, y creo que necesitamos confrontarnos también porque es parte de nuestra identidad. Agradecemos mucho a Mario y sé que en los próximos meses pues él va a participar seguramente en varias sesiones en las que se va a debatir sobre este libro. Solo ha abierto el debate y en cualquier momento lo retomaremos. Muchas gracias, Mario, por tu presencia. Muy amable. Vamos a invitar luego a Elvira Ordóñez, quien ella nos ha presentado esta noche, de manera que eso nos aliviará un poco el trabajo, pero queremos contar pues con ella y nuestro editor. Por favor, Elvira, si quisiera hacer el honor de acompañarnos aquí en la mesa para leer algunos poemas tuyos. Bueno, voy a ser breve. En realidad ya ella nos ha hecho una exposición magistral sobre Elvira Ordóñez, que ha publicado 9 poemarios, una poeta importante de la generación del 50, con una poesía de altísima calidad, y como prueba de ello quisiera poner 2 testimonios, citar por lo menos uno de ellos. Cuando publica su libro Ahora Canto en 1982, este poemario de altísima calidad está acompañado con unas palabras de Augusto Tamayo Vargas, uno de los grandes críticos, historiadores de la literatura peruana, de la poesía peruana, y las cosas que él dice pues son un reflejo de la gran calidad de la poesía de Elvira. Él cierra estas palabras, este prefacio, diciendo: la poesía es creación y autenticidad. Creo que eso es Elvira.
en un inquieto peregrinar por la palabra que habla nuevos y nuevos caminos de expresión, y aquello se cumple en este indudablemente hermoso poemario de Elvira Ordóñez, palabras de Augusto Tamayo Vargas. Y quisiera citar un testimonio que yo tampoco no conocía, conocí gracias a Eliana, que es una carta manuscrita de Dámaso Alonso, ¿no? Dámaso Alonso es uno de los más grandes críticos de las letras españolas, poeta también él, en su momento me parece que recibió la Real Academia de la Lengua, es uno de los críticos más destacados, maestro de muchos maestros nuestros. Y fíjense la carta, dice, querida, además está aquí de puño y letra, querida Elvira Ordóñez. Pues mucha gente le escribe a él, entonces le dice, la vida me obliga a ser descortés con muchas personas que me confían sus libros, pero este de usted me ha sacudido tanto que no tengo más remedio que por lo menos escribirle unas líneas para que usted lo sepa. La palabra y su fuego, así se llama el libro al cual se refiere. Qué bien el título, qué definidor, porque su palabra parece que obra llamaradas felices, donde a su propia luz nace el acierto expresivo. Un gran libro. Muchas gracias. ¿Ha publicado usted otras cosas? Su afectísimo Dámaso Alonso. Imagínense, las palabras de este crítico están indicando aquello que uno siente cuando lee la poesía de Elvira, una gran emoción poética, porque creo que eso es la poesía de Elvira, una voz que viene desde la condición humana y nos dice cosas que a todos nos conmueven. Bienvenida Elvira, y te invitamos a leer alguno de tus poemas. Has honrado a este coloquio verdaderamente. Muchas gracias. Un fuerte aplauso por Bueno, muchas gracias. Pero en realidad yo creo que no es ningún mérito especial, ¿no? Es expresar lo que uno siente. Y si conmueve a alguien, o lo eleva a alguien, o le alegra a alguien, en buena hora. Entonces, en realidad mi poesía más que nada ha surgido a base de un sufrimiento casi, yo digo de reencarnación, porque desde que comencé a escribir, escribía con mucho dolor, ¿no? Entonces, gran parte de los poemas que escribía de chica, también me decía un señor, no era crítico, pero era un hombre mayor que conocía las letras, que no traficara veneno, imagínense. O sea que era todo lo contrario de lo que yo pensaba hacer, ¿no? Yo comencé a escribir a los 11 años y a los 12, lo que escribí a los 12 los podría firmar ahora, con otro estilo nomás. Y bueno, de mi primer libro que escribí, que publiqué en Buenos Aires, he querido explicar aquí, expresar sobre lo que se siente la poesía cuando es un llamado hacia hondo, ¿no? Himno eterno que vibras en mi espíritu, ¿a dónde encauzo tu plegaria? ¿En qué tierra edifico tu universo? ¿Con qué labio te anuncio? ¿En qué materia plasmaré tu sueño? Con el ímpetu azul de la montaña traspasas mi infinito, desgarradora sed de tener alas, atormentada sangre que envidia la cascada, voz que no se conforma con ese grito. Ha llegado mis límites tu vastedad, visión desmesurada que asfixias mis sentidos, constelación de fuerzas que se me agota dentro, mar de vida o de muerte, ¿en qué puerto anclaremos para sembrar nuestro común delirio? Este es un poema que lo escribí más o menos a los 20 años, ¿no? Pero también había mucho dolor interior. Tal vez, yo sí creo en la reencarnación, así que pienso que debo traer no sé qué lastres antiguos. Muros de sombra donde la fe se estrella, montañas espinosas donde las manos sangran, y en la cumbre, como un cielo angustioso, nuestros sueños,
La carne se hunde, el corazón se amengua, somos cristales, niños adheridos temblando en las tinieblas. Muros de sombra encegueciendo el día, Alpes de soledad, rejas de bronce, donde los puños solo encuentran granítica respuesta, desfallece la piel. Somos silencio y es cal desmenuzada la existencia. Es un poco de remordimiento también escribir así, que voy a desmoralizar a la gente, ¿no? Entonces, casualmente en ese libro vi que los poemas eran muy fuertes, entonces dije, no, tengo que poner un alegre. Entonces ahí leí uno que después hasta lo recuerdo más. Y dice así: lo esencial de la vida es floración y fruto, reverdecer del ansia en impulso pujante. Cada pétalo rojo de una rosa encendida nos recuerda que somos un renacer constante. Un follaje de risa se destrenza en la sangre, en los huesos florece la eternidad del hombre. Es un valle la carne que el amor lo fecunda, perpetuando el latido para negar la noche. Resplandecen los días como niños rosados. Se maduran los sueños en los huertos del alba, y en el agua, en la tierra, en la planta, en la fruta, eternamente joven, se regocija el alma. Ya para calmar un poquito lo anterior. Pero en realidad sí, lo que más me mueve a escribir es la tragedia que tiene la vida también, ¿no? Ahora, aquí he traído una antología que me ha hecho la famosa poeta maravillosa Marita Troyano, que realmente Marita se rompe el molde, ¿no? Ella es la presidenta del PEN Club. Entonces, otro que ha elegido ella, ¿no? Que se llama Trabatiempo. Ya lo último que he escrito, como para reunirlo en un libro, se llama Respira la palabra, aunque en donde la palabra se le da duro a la palabra, se mezclan, inclusive se unen dos palabras. Voy a ver si me acuerdo. Primero voy a leer Trabatiempo, que pertenece a eso, ¿no? Quiero olvidarme de todo y de tanto, en el todo total en que tiento temblando, trillo en el trémulo trozo de tiempo tocante a mi terco entre tanto, como un trabalengua, ¿no? Pero, por ejemplo, en este nuevo poemario que tengo, que no se ha publicado, hay uno que se llama Tsunami, donde mezclo las palabras, tal vez no se me vaya a entender bien porque se unen dos palabras, ¿no? O la brama, y vamos a imaginar que es un tsunami, o la brama, la mar su náufra draga, a fondo comba y comba su tumbo giro en trompo, o la cava, la mar, el náufra escombro del grito cuerpo envuelto en frío espasmo, o la calma, la mar, su cuerpo rapto, ahogo y pasmo en fondo abismo hambriento. Es en realidad lo que sucede en un tsunami, pero ese es donde se unen las palabras, ¿no? Entonces, a ver, alguno romántico. El tema. Quiero escucharte pronunciar mi nombre hasta que sentir que existo. Mi nombre grabado en la piedra oscura de tu voz, tonalidad profunda que parece ampararme cual ala de granito. Tu voz, mi nombre confundidos, no, mi nombre surge de tu voz como espiga de bronce que fustiga los vientos. Nómbrame hasta sentir que nazco de mi nombre a través de tu voz. A ver, otro. En el poemario, en esas palabras Tamayo, ¿no? Están algunos poemas, pero aquí creo que no está. Este es de síntesis dinámica, del poemario Síntesis Dinámica, que me lo prologó Javier Abril. Y casualmente le hago un poema a Abril.
y lo trato de retratar como yo lo sentía en este poema. Tu palabra imagen, tu mirada fronda, tu expresar certeza, tu pensar gaviota, tu pasado cumbre, tu cantar alondra, tu luz certidumbre, tu hidalguía roca, tu soñar esencia, tu futuro historia, tu trasluz misterio, tu misterio rosa, certidumbre cumbre, hidalguía roca, luz, certeza, historia, certidumbre rosa, tu imagen, tu canto, tu soñar, tu fronda, tu pensar, tu esencia, tu trasluz, tu historia. Sigo leyendo, pero este poema lo recitaba cuando tenía más aliento. A veces lo llevo al final. Bueno, voy a tratar un poco la anécdota. Yo tenía que hacer un viaje que a la larga se frustró. Era un viaje a París para un festival de poesía. Y había sido escogido la delegación que iba a ir con bastantes meses de anticipación. Estaba en París Enrique Peña Barrenechea, después estaba Rodolfo Inostroza, estaba estaba Antonio Cisneros y el otro era un cuarto poeta. Escobar. Alberto. Entonces sabía el editor Mejía Vaca que no podía viajar Antonio Cisneros. Entonces me dijo, él me acababa de editar mi libro Síntesis Dinámica. Entonces me dijo, sabemos que no va a seguir, así que usted va, pues, no podía en esos momentos, digamos, estábamos con muchos problemas. Entonces le dije, no, pero me convence. Me trae su currículum lo presento a Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Cultura. Si es aceptado, va usted. Y voy, total, lo acepté, pues no. Mejor dicho, me aceptaron y acepté el viaje. Pero que resulta que antes de viajar, yo estaba, para eso se frustró, no quiero contar la anécdota en tal, pero se frustró. No por cosas que causas, pero que alguna persona la sabe. Entonces, antes de viajar, una noche desperté y me imaginé que mi vida era como un ferrocarril, como un tren, porque estaba haciendo tantas cosas tan rápido para poder cumplir. Y entonces escribí este poema, me desperté como a las 2 de la mañana y lo escribí, pero así, con una velocidad increíble, tal como salió. Y dice así: estoy corriendo como tren de luces, arranco espacios, alzo, rompo, parto. Estoy tronando como luz ardiendo, estoy trinando el trueno de mi canto. Estoy cruzando sesgos, rampas, puentes, blandiendo brillos de cuchillo y canto ululante como sueño hirviente, veloz espacio de chirrido y llanto. Estoy volando por galaxias huestes, estoy alzando por variedad de astros, ardiendo en flores de perfumes fieros, surtiendo atajos, sorpresivos cargos. Estoy girando rieles, llanto, sangre, velocidando chispas, frenos, saltos, máquina tromba, fogonera trilla, túneles, sombras, cuajos, muertes, partos. Estoy surcando por mi estepa sombra, estoy cuajando por mi instante raso, meteoro marca de mi marca instante, final del aire y mi latido atajo. Estoy fraguando con mi muerte vida, metales rojos en mi cuerpo harapo. Estoy cantando en fogonera trilla el grito instante de mi tren relámpago. Tenemos la oportunidad de escuchar la propia voz de la poeta y eso creo que será un motivo para que frecuentemos los libros y veremos la tesis de Viviana que va a estudiar esta gran poesía. Bueno, para cerrar nuestro ciclo de conferencias, vamos a tener con nosotros al doctor Paolo de Lima, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido.
bienvenido. Sí. Él cierra nuestro primer coloquio de estudiantes de doctorado en literatura con una conferencia que se llama Madre Violencia, Poesía y Guerra Interna en el Perú, 1980-1992. Voy a leer algunos datos del currículum de nuestro distinguido invitado, doctor en literatura por la Universidad de Ottawa, ¿no? Bueno, es autor de varios poemarios, entre ellos Cansancio, Mundo Arcano, Silenciosa Algarabía, reunidos en Al vaivén fluctuante del verso del 2012. Sus poemas han sido incluidos en diferentes antologías de diferentes países. Pablo de Lima es un destacado poeta, un destacado académico, que tiene una larga trayectoria como creador, que ha participado en recitales en diferentes ciudades de Estados Unidos, Austin, Boston, California, Chicago, El Paso, Filadelfia, en fin. El 2011 coeditó con Fernando del Diego el volumen Inostrosa y el Fior Fablo. El 2012 publicó La Última Cena, 25 años después, Materiales para la Historia de la Poesía Peruana, y el 2013 Poesía y Guerra Interna en el Perú, 1980-1992. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Lima. Agradecemos muchísimo tu presencia y yo sé que ustedes van a tener esa gran oportunidad de escuchar a Pablo de Lima. Muchas gracias, Pablo de Lima. Muchas gracias al maestro González Monte por la presentación, a Miguel Vargas por poder estar acá en este primer coloquio, a todos ustedes por su presencia. Voy a ver si... Quiero comentar que acaba también de salir un libro que hemos editado, dedicado a Osvaldo Reynoso. Ahí está yo también del profesor González Montes. Un libro que acaba de salir con mucho placer, dedicado al gran narrador que todos queremos, Osvaldo Reynoso, narrador de Lima la Horrible con los Inocentes, ¿no? Yo le voy a leer parte de este libro que acabo de publicar este año. Una editorial neoyorquina que ha aceptado publicar. El título era Madre Violencia, que es el título de la conferencia, pero esta editorial gringa es un poco cuadrada y no quería usar metáforas como títulos, así que solamente quedó el subtítulo como título. Poesía y Guerra Interna en el Perú 80-92, que es un título descriptivo, ¿no? Pero bueno, ese es el título del libro finalmente. En fin, se voy a leer de ahí lo siguiente. Espero que el tiempo esté de mi lado. Bueno, este libro en este libro abordo el análisis de una selección de poemas de 6 autores jóvenes peruanos escritos en el Perú entre 1980 y 1992. Esos poetas son los llamados 3 tristes tigres: Raúl Mendizábal, José Antonio Mazzotti y Eduardo Chirinos, y 3 integrantes destacados del grupo Cloaca: Domingo de Ramos, Roger Santibáñez y Dalmacia Luis Rosas. Mi lectura se centra en la premisa de que existe una íntima vinculación entre dicha poesía y el contexto en que fue producida, periodo que ha pasado a la historia del Perú como el de la violencia política o guerra interna, y cuya denominación refiere la violencia producida durante esos años por el enfrentamiento armado entre agentes del Estado y los movimientos subversivos que afectó de manera dramática a la población civil, principalmente andina. Teniendo en cuenta las diferentes posiciones sobre el Perú como comunidad imaginada, para utilizar la conocida, aunque ya debatida, expresión de Benedict Anderson, mi análisis intenta reconstruir desde la poesía aquellos discursos que se articularon sobre la guerra y durante esta, y considera a su vez las formas específicas que adquiere el lenguaje en los poemas, puesto que, como nunca antes en la nación peruana, durante estos 12 años se atraviesa por un profundo proceso de interpelación que potencia una intensa producción de discursos ideológicos en posiciones de tensión o conflicto, que se cristalizan en los poemas a través de distintos procesos de mediación, como la textualización estética e ideológica y la intertextualidad. La teoría del dialogismo con Bakhtin nos enseña que la producción simbólica necesariamente
dialoga explícita o implícitamente con materiales anteriores, símbolos, fragmentos textuales, voces, ideologías, etc. Estos materiales son modificados y relanzados al circuito discursivo social y dan cuenta de la manera en que dicha producción se inserta en la historia peruana. Por ello, uno de mis puntos de interés está en interpretar este corpus de poemas en relación con el conjunto tensionado de discursos sociales que configuran el debate nacional peruano de esos años. En el universo social en que se producen los poemas, la violencia política empapa y atraviesa la producción discursiva tanto en el campo político como estético. Esto significa que la representación de la guerra interna que hacen los poemas esté acompañada de redefiniciones conflictivas y polémicas de la nación. De ahí la necesidad de referirme a lo nacional y específicamente a los actores de esta guerra. Como producción simbólica, estos poemas que analizo en el libro retoman elementos discursivos ya dichos, preconstruidos. Esto implica que el sujeto poético elaborado en estos textos se encuentra al interior de la historia. La subjetividad está situada y por lo mismo será abordada en el contexto histórico. Hecha signo poético, la violencia política ingresa en los textos dejando una huella tanto en sus contenidos, referencias a la confrontación social, masacres, torturas, exclusión, marginalidad, locura, como en sus formas particulares del lenguaje utilizado, metáforas, imágenes, sintaxis quebrada, tensiones interculturales, incorporación de formas orales populares, léxico coloquial sumamente agresivo y vulgar, unas veces soez y otras incluso coprolálico. Por ello, otro de mis puntos de atención está en enfatizar en los diversos capítulos del libro esos contenidos y formas. Asimismo, en el libro se afirma que los signos propios del contexto de la guerra interna, que coinciden con la lógica del neoliberalismo que empieza a dominar todos los aspectos de la vida política, social y económica del Perú, marcan la experiencia de los sujetos poéticos descentrándolos, haciéndolos aparecer como desquiciados, inmolados, ambivalentes, confundidos, inestables, periféricos, generalmente en posición de subalternidad o marginalidad, y reactualizando este último aspecto, una actitud romántica de aislamiento y rebeldía con un acento en la contracultura subterránea o underground. Desde el título del libro, ¿no? Poesía y guerra interna en el Perú, me sitúo en una perspectiva histórica sobre la violencia, en la que a la que se le considera como ese acto cualquiera que rompe la coexistencia pacífica y civilizada de una sociedad, por lo que indago en sus manifestaciones materiales ancladas en un conflicto específico. Es decir, que más que una reflexión en abstracto sobre el concepto de violencia, el libro se circunscribe a las expresiones concretas que resultaron de la ruptura plena de la convivialidad entre los años 80 y 92 en el Perú. Bajo esa mirada, selecciono un corpus de 41 poemas que analizo en el libro. Entonces, en mi acercamiento, estudio la explosión de la violencia política como resultante de una larga situación de colonialismo interno, la violencia de Estado, combinada con la radicalización extrema de la ideología comunista que llama a la destrucción violenta de ese Estado como vía de una liberación fundamentalistamente deseada. Sin adscribir totalmente a los postulados de los estudios postcoloniales, mi lectura coincide con las preocupaciones teóricas en la línea de rescate de Frantz Fanon, recuperado por Homi Bhabha, y de Edward Said y su idea de la invención discursiva epistémica del otro, es decir, cómo el discurso colonial configura la identidad del colonizado, cómo construye un saber sobre el otro, gesto que ilustra bien el comienzo de la violencia a partir de la colonia. Esta aplicabilidad relativa de la teoría postcolonial ha sido explorada dentro del latinoamericanismo por autores como Santiago Castro Gómez y Enrique Dussel, en los cuales se basa mi lectura sobre el colonialismo y colonialidad que abordo en el libro. En fin, los 6 poetas que estudio hacen su aparición como escritores durante una de las décadas más difíciles de la historia republicana peruana, atravesado por como ya hemos visto, una cruenta guerra interna que dejó un saldo de más de 69.000 muertos, miles de desaparecidos y de viudas, huérfanos, desplazados y mutilados.
Esta situación inusitada explica el criterio de selección a partir del cual he establecido un corpus de 41 poemas, definido en función de la relación directa o indirecta que esos textos establecen con la guerra. Esto de ningún modo implica que la producción literaria de los autores se limite solamente a ese periodo, ¿no? Su producción es mucho más amplia, ¿sí? Los 6 autores nacieron entre los años 56 y 61 y empezaron a producir y publicar sus primeros textos en Lima entre finales de la década del 70 e inicios de la década del 80. ¿De qué sector social y cultural provienen estos autores? Los 6 pertenecen a la pequeña burguesía ilustrada. Nacieron tanto en barrios residenciales de la capital limeña, Mazotti, Chirino, Ruiz Rosas, como en otros lugares de la costa peruana, Santibáñez y Mendizábal, en la pequeña ciudad norteña de Piura, y Domingo de Ramos, en un caserío en el departamento de Ica, al sur de Lima, con lo que tenemos a un grupo de autores cuya visión del país está filtrada en primer término por esa pertenencia a una misma región natural históricamente asociada con lo hispano-colonial y lo occidental en general, a diferencia de la Sierra Andina y la selva amazónica, que guardan una relación de dependencia directa respecto de los grupos dominantes criollos y su vinculación con las metrópolis occidentales está más mediatizada por la burguesía criolla intermediaria. Durante la década del 80, estos autores hicieron de una educación superior en 2 prestigiosos centros de estudios ubicados en la capital, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aunque hay que anotar que Mazzotti estudió en ambas a la vez y sirvió de nexo entre un grupo y otro. Los 3 Tristes Tigres estudiaron en la Católica y los Cloaca en San Marcos. Esta es una primera diferencia importante que se debe tomar en cuenta entre estos 2 grupos de poetas. La Universidad Católica es privada y está considerada como un espacio privilegiado al que solían acceder principalmente las clases acomodadas, ¿no? De manera tradicional, ¿no? Hablamos de los años 80. San Marcos es una universidad administrada por el Estado, de ahí que sea de acceso gratuito, por lo que siempre ha sido considerada como un microcosmos del país. A su vez, estos 6 poetas tuvieron una presencia activa al interior del circuito literario oficial. Son pues escritores profesionalizados o con aspiraciones de serlo, conscientes de una tradición literaria tanto nacional como occidental, tal como se aprecian los intertextos que atraviesan el corpus. El corpus del libro forma parte de una práctica literaria expresada en letra impresa y dentro de ejes estéticos de una usanza que entronca con el canon occidental, es decir, dentro de un sistema literario heredado del proceso histórico de la imposición de las formas culturales europeas sobre América Latina. Sin embargo, debe recordarse que dichos ejes conviven con una multiglósica realidad peruana en la cual habitan numerosos acervos culturales que discurren ya sea en español popular como en lenguas nativas. En cualquier caso, el corpus debe ser entendido dentro de esa actividad poética de muy alta elaboración formal dentro de la vasta y prestigiosa tradición letrada occidental. En esa dirección, mi interés está en indagar cómo los diferentes discursos que sobre la violencia política circulaban durante los años mismos de su sangrienta realización se expresan en esos poemas. La relación entre poesía y guerra interna demanda, pues, una atención detenida sobre esos discursos que considere las particulares configuraciones en los que tal suceso es transmutado por cada autor en sus respectivos cuerpos textuales. Luego tengo unos párrafos sobre la violencia, análisis de la violencia, pero los voy a saltar. Cito, varios autores, etcétera, pero voy a, en una parte dentro así digo que esa percepción que no he leído concluye en una dominación étnica y coincide en el caso de naciones con alto porcentaje de población indígena y mestiza como el Perú, con la dominación política ejercida desde inicios de la República como una prolongación del sistema de castas heredado de tiempos coloniales. Recordemos que la transformación del Estado incaico en un virreinato con 2 cuerpos de leyes, el de la República de Indios y el de la República de Españoles, dio como resultado la alterización de un amplio sector de la población, razón por la cual el fracaso de los intentos integradores del Estado criollo moderno, fundado con la independencia en 1821, ha sido desde sus inicios sistemático, no ese fracaso. El proyecto criollo de nación, como conjunto social minoritario y étnico europeo, ha detentado el poder político desde entonces y se ha arrogado
la representatividad y la totalidad sin dejar mayor margen de participación en asuntos del Estado a los sectores subalternos, es decir, a la nueva élite colonizada, tal como la define Gramsci, con lo que se tiene una situación que ha sido caracterizada como colonialismo interno, para expresar el poder racista y incista que actúa desde un Estado-nación presente en el discurso moderno del Estado y del sujeto criollo. Todo esto se traduce en la práctica violentamente discriminadora y cotidiana del racismo, la cual se expresa en el ejercicio mismo del idioma español por sobre el quechua, el aymara y las más de 50 lenguas nativas que existen en el territorio peruano, y que el crítico suizo Martín Lienhard estudia desde el concepto de diglosia cultural. Por otro lado, vamos a dejar ese lado de lado y vamos a seguir por los poetas. Cabe preguntarse por la posición de estos poetas dentro de su propia clase social, es decir, por el papel que juega la extracción de clase, educación, valores, visión de mundo, conciencia de grupo étnico, como una de las mediaciones entre el texto y el contexto, a fin de apreciar de qué manera la extracción social condiciona en los poemas esa comprensión de la otredad. Estos autores, como intelectuales, individuos y ciudadanos de la costa peruana, no están de acuerdo con los principios de su clase o de su sociedad, lo cual explica su postura crítica. Sin embargo, tampoco pueden dejar de formar parte de ella. Esta naturaleza dialógica e interactiva de su comportamiento en relación con la violencia política expresa básicamente un malestar que se percibe en cierto carácter testimonial de los poemas al expresar experiencias personales relacionadas con esos profundos desacuerdos. En dicho carácter se advierte una mediación del sujeto procedente de la pequeña burguesía respecto del otro social, lo cual conlleva a su vez una solidaridad con el otro, la parte de nosotros que ha quedado relegada fuera de la totalidad nacional. En oposición al sujeto unitario, constituido objetivamente en la subjetividad, que en su pretensión de unidad busca una respuesta englobante, lógica, definitiva a los conflictos y orientada hacia la búsqueda de una visión abarcadora, la figura del sujeto poético descentrado ante el devenir de la historia, en una época convulsionada como el de la violencia política, se mueve por territorios movedizos, poco firmes. En el Perú, ese sujeto poético descentrado parecería originarse en los años 60, aunque con serias limitaciones. Este origen coincide con la renovación estética de la poesía peruana a cargo de autores canónicos como Antonio Cisneros, aquí mencionado, Rodolfo Nostroza o Luis Hernández, quienes aparecen como puntos de referencia en varios momentos de mi libro. Cabe adelantar, sin embargo, que el lenguaje poético del circuito dominante en español en el Perú adquiere características definidas en los años 60 a partir de la difusión de dos grandes vertientes de la poesía latinoamericana: el exteriorismo y la antipoesía. Si bien ambas corrientes, representadas respectivamente por voces mayores como las de Ernesto Cardenal en Nicaragua y Nicanor Parra en Chile, ya tenían antecedentes claros en la llamada otra vanguardia de estirpe anglosajona, según la llama José Emilio Pacheco, en el Perú y en otras tradiciones poéticas oficiales o criollas de América Latina, coincide con un entusiasmo evidente por un orden social progresivo basado en el socialismo, como en el caso de Cisneros, en sus primeros libros, o en la crítica del capitalismo desde una visión bit y contestataria, como en el caso de Nostroza. En ambos casos, tratándose de las voces más importantes de los años 60 en el Perú, se percibe una visión del sujeto poético articulado con su entorno de manera unívoca, es decir, sin mayores cismas interiores que impidan la expresión de esa visión centrada en la búsqueda de una sociedad más perfecta. La fragmentación del sujeto poético en estudio, que es producto de la violencia política, no se agota en la atención de los universos culturales, sino que invade al mismo tiempo todos los espacios de su experiencia, pero también la manera particular de concebir el lenguaje, al plantear una disipación de las fronteras entre lenguaje cotidiano y lenguaje literario. De ese modo, en mi corpus, la alteridad cultural no entra solamente como representación, sino que también se inserta como escritura. La otredad se incrusta en la escritura. El sujeto descentrado no solo se da en la oposición antes señalada, sino que también está relacionado con las oposiciones como centro y periferia, urbe y campo, clase alta y clase baja, etc. Esta suma de oposiciones, radicalmente confrontadas durante la violencia política,
permite el protagonismo y la hegemonización que el sujeto poético descentrado adquiere en la poesía peruana durante dicho periodo, al menos en los 6 autores que son objeto de mi estudio. Por ello, estos autores tampoco tienen que ver con el sujeto militante revolucionario propio de los años 60 y 70 en América Latina. En ese sentido, ese descentramiento pasa a su vez por la no correspondencia con el sujeto de la guerra revolucionaria propugnado en el periodo de los 80 por el maoísmo senderista, modelo de sujeto que sin embargo no se mantuvo ajeno al ámbito de la producción poética. En fin, para ir concluyendo, en mi libro abordo entonces, en sus específicas expresiones, la producción poética de 6 escritores representativos del panorama de la poesía peruana durante el periodo 80-92. Este periodo fue caracterizado por la violencia política marcada, como señala con total claridad el informe final de la Convención de la Verdad, por la violación de los más elementales derechos humanos, por la tortura, los asesinatos masivos y selectivos y las consecuentes desapariciones, todo lo cual recibió la denominación de guerra sucia, tal como había ocurrido y ocurría en otros contextos latinoamericanos, como El Salvador, Guatemala, Argentina, Chile, etc. Aunque bajo la peculiar circunstancia de ocurrir la guerra sucia peruana dentro de un contexto de democracia formal y de reinserción de la economía nacional en el libre mercado internacional. La base teórica que utilizo en mi estudio se inspira en la sociocrítica, acercamiento según el cual la producción de sentido de un texto es inseparable de las relaciones que se entretejen entre el texto y el contexto sociodiscursivo común de enunciación y recepción, es decir, un mismo espacio sociocultural compartido en el cual confluyen e interactúan los sujetos de la enunciación y los lectores configurados en los textos a partir del trabajo de lo preconstruido, los presupuestos de información, lo implícito textual. Los conceptos de mediación, discurso social, la consideración del texto como arena de lucha y siempre como respuesta o reacción a textos y discursos identificados en los autores estudiados. ¿Sí? De acuerdo con mi propuesta, la violencia política y social de los años 80 en el Perú es el elemento central que define las condiciones de producción de esta poesía y establece los códigos de su lectura. No es que no se puedan hacer otras interpretaciones, pero la planteada en mi libro se apega al marco histórico que los propios textos anclan sus procesos de sentido, tanto estéticos como políticos, en el diálogo con tradiciones literarias e ideológicas anteriores y con una serie de discursos y textos del pasado y contemporáneo. Por lo demás, en los poemas, la referencia a este marco se realiza la mayor parte de las veces de manera explícita. Por otro lado, el recorrido analítico de las relaciones de la poesía con el contexto de la guerra interna peruana me llega a concluir que la primera pagó por cara la cuota en el balance de tal periodo. La poesía había perdido su capacidad de convocatoria de décadas anteriores y se hallaba desorientada y descentrada, desquiciada, inmolada, ambivalente, inestable en medio de la guerra. Es que la violencia política reúne una serie de signos y elementos altamente significativos, que tal como lo muestro en el libro, provoca una respuesta en el plano de la producción poética. ¿Sí? La guerra se infiltró tanto en los poemas como en la manera en que cada uno de los autores entendió la actividad poética en tanto intelectuales jóvenes. Según mi estudio, tanto los tres textiles como los cloacas recelaban ya de los primeros aires neoliberales de inicio de los 80 en el contexto de la guerra interna. Es ahí donde radica el sentido de novedad y la importancia de algunos grupos de poetas en el plano cultural y político. En el libro propongo que el desencanto y desconfianza provenían tanto del abandono de la izquierda tradicional del discurso revolucionario para emprender más bien una estrategia de participación dentro de las reglas del juego de la burguesía dominante, todo lo cual no impide apuntar que la opción de Sendero Luminoso era la del pensamiento único, la del dogma fundamentalista, la de crear otro estado militar con unas prácticas guerreras que lindaban con el horror. Ese estado de desconcierto, de pérdida de referentes políticos que constituyeran la sociabilidad democrática, explica los palos de ciego, desesperación, violencia verbal, pérdida de la palabra para hacer un solo balbuceo o un grito de muchos de los poemas del corpus. También he establecido vínculos transversales entre ambos grupos para observar que a pesar de formar parte de una misma generación joven, las dos corrientes de poetas manifiestan maneras distintas de inscribirse en el debate cultural del momento. ¿Sí? En suma,
Tenemos en los 6 autores examinados una muestra importante de la manera en que la relación entre violencia política y poesía llevó a cauces inéditos en la escritura, dislocando su sintaxis e introduciendo sociolectos particulares de grupos que no habían tenido espacio en la poesía. Esta relación marcó a su vez el descentramiento de los sujetos como no se había visto antes en la poesía oficial peruana. Más que ser un simple reflejo o representación de su contexto, la poesía de los 6 autores forma parte integral del proceso de la guerra civil, planteando respuestas sumamente originales desde el interior de la ciudad letrada y la franja social de los intelectuales. A diferencia de muchas poetas de los 80 cuyas obras optan por la exploración de su propio cuerpo, desarrollando discursivamente la lucha de género, o por una práctica poética que se inscribía en la continuidad del canon sin prestar mayor atención al rápido proceso de resquebrajamiento de las instituciones por las nuevas reglas del juego bajo el capitalismo neoliberal, los 6 poetas aquí examinados constituyen, tanto estética como sociohistóricamente, desde mi punto de vista, la parte más interesante del quehacer literario de aquellos años. Su originalidad lleva a pensar en la articulación de una nueva generación poética, distinta de la de 60-70, pues asume un marcado acento en el desencanto, la anarquía y la autoinmolación, incorporando dentro de su propia materia verbal recursos como el pastiche, la polifonía, la bivocalidad enunciativa, el cruce de conciencias históricas, el desmembramiento y la ruptura gramatical, que aunque explorado también en algunos poetas de esas décadas, cobra en estos jóvenes un inocultable protagonismo. Y para terminar el último párrafo. Con mi trabajo contribuyo a una mejor valoración de estos autores y a un mayor conocimiento de los aspectos artísticos culturales del proceso político peruano de esa década, inicio de los 90, intentando sumarme al esfuerzo de reconstitución de la memoria y democratización para que otras voces sean mejor escuchadas, dado que esta guerra civil no se limita a las estadísticas de los cadáveres ni a los índices de pobreza producidos por el momentáneo triunfo ideológico de la globalización económica y política, no solo en Perú, sino en otros países. Abarca también las formas culturales que pretenden dar respuesta a su locus concreto, así sea a través del grito estruendoso o la butad, constituyéndose de este modo en una nueva vanguardia que se opone radicalmente al afianzamiento del neoliberalismo y a los dolores de la guerra. Sin embargo, no por ello tales formas culturales dejan de incorporar y mostrar características de la cultura internacional vigente, en este caso la posmodernidad, a través de los rasgos específicos del descentramiento, el discurso esquizoide, la multiculturalidad textual, etc. De ahí la necesidad de haber presentado y estudiado diferentes posturas frente a una realidad única, la violencia política de los 80 e inicio de los 90. Gracias. Bueno, solamente les voy a quitar unos minutos por la importancia del coloquio. En primer lugar, agradezco vivamente la presencia de ustedes esta noche y también el martes 12. Sin ustedes, este primer coloquio no hubiera tenido los resultados exitosos que ha tenido. Algunas breves conclusiones. La primera de ellas es que en estas sesiones del coloquio hemos tenido 18 conferencias, 9 a cargo de los estudiantes del doctorado, y todos son distinguidos estudiosos, autores de libros, ponentes, críticos literarios, de manera que no son principiantes, sino gente de la más alta calidad. Me siento orgulloso de ser profesor de ellos en el curso de seminario de tesis, que es el que ha organizado esta actividad. Luego hemos tenido 9 invitados, escritores, críticos, académicos de la escritura peruana, latinoamericana, poetas, novelistas, con experiencia nacional e internacional. Hemos tenido incluso una invitada brasileña. Luego, en sus 2 sesiones, este coloquio ha sido realmente un curso de literatura peruana y latinoamericana. Han estado diversos temas vinculados con la poesía, con la novela, con el cuento, tanto la literatura peruana como la literatura chilena, latinoamericana. Y hay que destacar también que dentro de varias ponencias ha estado presente el tema de la literatura política, lo cual no nos debe llamar la atención, porque es uno de los grandes temas, uno de los grandes problemas que ha habido en Perú,
y la literatura ha recogido esa problemática y varios de nuestros tesistas están trabajando alrededor de ella. Importante también es que nos han dado la primicia, la reflexión que están realizando, dentro de la cual sumamos también el aporte que ha hecho hoy día el doctor Pablo de Lima. Nuestra satisfacción será que estas 9 ponencias de nuestros alumnos sean próximamente tesis de doctorado, y en un futuro muy próximo además libros. Otra conclusión importante es que en este coloquio han participado estudiantes o profesionales de más de 11 universidades, tanto limeñas como de provincias, incluso también extranjeras. No quiero cargarlos con la lista por ser interminable, pero todos somos conscientes que ha sido realmente un encuentro de académicos de las más importantes universidades de la ciudad de Lima y también de provincias importantes como Cusco, Puno, Huánuco, etc. Nuestra meta será ya hacer el segundo coloquio con todas estas experiencias que hemos ganado, y en ese segundo coloquio, aunque ya nuestros alumnos pues serán doctores, queremos que nos acompañen, ¿no?, como parte de esta experiencia maravillosa que ha sido el coloquio. Las conferencias que se han escuchado, que se han visto aquí, van a estar colgadas en la página web de Ventana Abierta que dirige Eliana Vázquez. Igualmente mi agradecimiento muy especial al doctor Harry Delevan, director del Instituto Raúl Porras Barnechea, que nos acogió amablemente, cordialmente en estas 2 sesiones que se han desarrollado dentro de la más ilustre tradición sanmarquina, como es el conversatorio universitario que inauguraron Raúl Porras Barnechea, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, entre otras personas. Quisiéramos que este coloquio haya sido un retomar esta tradición, y pues les damos un cordial saludo por habernos acompañado, y que este diálogo simplemente quede interrumpido y que nos encontremos nuevamente en esta casa de los sanmarquinos que es el Instituto Raúl Porras Barnechea. Mi agradecimiento especial a todos mis alumnos y a este público maravilloso que hoy día nos acompaña. Con esto queda pues clausurado, y por supuesto nuestro agradecimiento a Carlos López, que siempre acompaña estas presentaciones, y gracias a él tenemos un testimonio de estas conferencias que son sin duda un gran material. A todos los escritores, en especial a Elvira Ordóñez, que nos acompaña esta noche, a todos ellos nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a todos.